el libro de Hechos, su capítulo 12, versículos 6 en adelante. Dice así la palabra del Santo de Israel en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Diga conmigo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, muy fuerte, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro, diga conmigo, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Diga, levántese pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Libro de Efesios, gloria al Señor. Capítulo 1, versículo 19. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Dice así: ¿y cuál la supereminencia o la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Y sobre todo principados y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todo, o por sobre todas las cosas, a la iglesia. Diga conmigo, a la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cierre sus ojos y levante su manito al cielo. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, puede sentarse. Quiero ministrar en esta preciosa mañana con el tema los misterios del Pentecostés. ¿Cuánto han escuchado la palabra Pentecostés acá? Son pocos los que han escuchado la palabra Pentecostés. ¿Cuánto han escuchado la palabra Pentecostés? 2, 3. Estoy asustado. Levante la mano el que ha escuchado la palabra Pentecostés. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que pasa? Yo soy su hermano en Cristo. Ay, ay, ay. Anímese en el Señor. Míreme, muchas de las cosas que acontecen en los cultos va a depender de la fe y de la actitud de la gente. A veces queremos que Dios haga milagros, que Dios haga prodigios,
Pero si no hay un pueblo disponible y dispuesto para recibir lo que Dios quiere darle, Dios no le va a entregar. Con esto quiero decirle que el problema no es necesariamente de quien predica o de quien canta, sino de quien va a recibir. Porque probablemente el que predica y el que canta recibió ya lo que el Padre le había determinado de que iba a recibir. Entonces, dependiendo de la actitud del pueblo, el Señor se va a mover. Si nosotros somos minuciosos con el texto bíblico, una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es que cuando Jesús estaba en ciertos lugares, míreme, las cosas que ocurrían iban a depender fuertemente de la fe del pueblo. Hubieron milagros que no se manifestaron en región, y el mismo Jesús lo dijo, por la falta de fe de la gente. Eso no significa que Dios no hace milagro y hace maravilla aunque la gente no tenga fe. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ahora, ¿de qué sirve Dios hacer un milagro si usted no lo va a recibir? Porque hay cosas espirituales, ¿verdad?, que se mantienen en la atmósfera esperando que una autoridad profética empiece a decretar lo que ya está, lo que el Padre ha determinado en su gracia y misericordia. Ahora, si no hay personas disponibles para recibir y para decretar lo que el Padre ha determinado sobre ellos, que es grande, eso no se va a materializar. Eso no va a bajar. El venir al culto, gloria al Señor, no simplemente me va a servir para yo venir a sentarme en una silla. Van a pasar varias cosas. Número uno, usted viene a adorar, a entregarse al Todopoderoso. Número dos, esa entrega y disposición va a hacer que cosas maravillosas sucedan con usted en el culto, pero también en su casa donde usted vive. Entonces, ¿por qué hablar de los misterios del Pentecostés? Permíteme adelantarte que esto contiene mucha información, mucha información. Voy a tomar una parte de toda esa información que tiene el misterio del Pentecostés. La palabra para Pentecostés proviene del hebreo Shavuot. Y en Shavuot se conmemora aquel día cuando la ley es dada a Moisés allí en el monte Sinaí, como normalmente conocemos. En otras palabras, después que ellos salen de Egipto, ustedes conocen cuando la Biblia dice que la gloria de Dios cayó en el monte Sinaí y todo lo que ocurrió allí fue grandioso, fue sobrenatural, pero había un pueblo que estaba deseado por recibir algo de parte del Dios Todopoderoso. Ellos se metieron en miedo, pero esa no es la historia que te quiero contar. Esa no es la historia. Primero, permíteme para que usted más o menos pueda entender que eso que conocemos nosotros como Pentecostés, que en hebreo es Shavuot, tiene una profundidad sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. La palabra Pentecostés o Shavuot, en otras palabras, es una de las festividades. Son varias, son muchas festividades, pero aquí las que están como en conexión serían tres festividades que tienen que ver con la peregrinación judía, que se celebra en un mes que ellos le llaman Sivan. Esto queda aproximadamente en hebreo y queda aproximadamente entre el mes de mayo y junio, finales de mayo, comienzo de junio. Esto es muy sorprendente. Entonces, ustedes saben todo lo que dice Hechos de los Apóstoles allá, que es donde aparece la palabra Pentecostés para el cristianismo. Aunque ya se viene hablando de ello y aunque ya de alguna manera el pueblo de Israel venía cada cierta etapa disfrutando de algo muy fuerte y conmemorando allí cuando Dios da las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Pero me llama poderosamente la atención que es en este mismo escenario que el Espíritu desciende, gloria al Señor, y ya la iglesia empieza a nacer, o las personas que siguen a Cristo toman totalmente otro rumbo. Ya no se trata simplemente de hablar la palabra simplemente por hablarla. Ya se trata de que cuando yo hablo la palabra, algo se tiene que manifestar. Ya se trata de que no simplemente doy un sermón en una sinagoga. La cuestión se ha expandido porque el poder del Espíritu es tan grande que no puede quedarse encerrada en cuatro paredes. Ya el poder del Espíritu es tan grandioso que cuando una gente llena del Espíritu se para aquí, la gente tiene
tiene que empezar a moverse. La gente va a empezar a recibir sanidad y liberación. La gente va a empezar a sentir algo que no sentía antes, y un fuego abrasador que lo hace andar, que lo hace caminar, que provoca que la gente se sane, que provoca que la gente se levante su mano y adore a Dios. Hay algo totalmente fuera de serie. Ya no es igual. Diga conmigo, ya no es igual. Algo pasó que marcó la historia. Entonces, sígame por favor. La cuestión de Pentecostés tiene una profundidad que, si usted entiende este asunto, usted no puede ser la misma persona. Primero, cuando Dios en el monte Sinaí le da la Torá o la ley a los hijos de Israel, allí ustedes saben todo lo que pasó. La Biblia enseña que la gloria de Dios se había derramado sobre el monte. Había un fuego sobrenatural. Gloria al Señor. Y el estruendo y el monte temblaba porque la gloria estaba en ese lugar. Había algo, gloria al Señor, que no pertenecía a este planeta, y que el mismo monte, gloria al Señor, era sacudido a causa de la presencia de Dios. Pero hay cosas que se explican en el texto que normalmente no lo vemos, pero yo se lo voy a decir ahora. Y una de las cosas que se explican allí es que literalmente dice el texto que el pueblo oía las voces, o el pueblo veía el estruendo o los truenos y las voces, ¿verdad?, que pasaban allí. Aquí pasa algo. Diga conmigo, pasa algo. Diga conmigo, pasa algo. Despiértese por favor. El sonido no se puede ver, pero sí se puede escuchar, ¿verdad que sí? Es normal que usted escuche el sonido. Ahora, no es normal que usted lo vea, porque el mismo texto te dice que tú lo estás viendo. Gloria a Dios. Entonces, viendo esto, pasa algo con el pueblo. Diga conmigo, pasó algo en el pueblo. Es que sufrió una elevación de conciencia, y esa elevación de conciencia le provocó que ya no simplemente ellos puedan escuchar el sonido, sino que ya lo podían ver. La palabra para trueno aquí, gloria al Señor, se mal emplea, que no es trueno, realmente es voce, que es la palabra raham, si no mal recuerdo, la palabra hebrea, que es la palabra que en sí describe voce. Y a mí me gusta un comentario que hace un rabino muy prominente en la tierra de Israel llamado Rashi. Y Rabino Rashi dice que el pueblo de Israel veía las ondas sonoras salir de la boca de Dios. Acuérdese que hay un momento que el pueblo le dice a Moisés, no, sube tú, habla tú con Dios. Nosotros no podemos subir, no sea que muramos. Literalmente los sabios de Israel dicen que cada vez que Dios hablaba, ellos veían las ondas sonoras salir de la boca de Dios, y ellos sentían literalmente que el alma se les salía. La gente entiende que tener un encuentro con Dios es cualquier cosa. La gente entiende que hoy dicen que se encontraron con Dios y están pecando, están fornicando, están adulterando, están buscando brujería, están practicando toda diablura. Oiga lo que le voy a decir: el día que un hombre o una mujer se encontró con Dios, jamás será la misma persona. Jamás será la misma persona. No simplemente cambia su conducta, sino que todo su ser. Escúcheme. Entonces, cuando el pueblo ve que cada vez que Dios habla, el alma se le sale, diga conmigo, pasó algo sobrenatural. Pasó algo sobrenatural. Y es que el pueblo estaba atónito, se metió en pánico a causa de la voz de Dios. Pero Dios es tan grande, sabiendo lo que le podía provocar, porque ellos no estaban impuestos a estar en la presencia de Dios. Con Moisés no pasa nada, porque Moisés estaba impuesto a subir a la presencia. Esto pasa con la gente que no están impuestos a subir a la presencia. Pero hay gente que se mete en los montes, que se meten en la habitación, que en la habitación de su casa, en cualquier lugar, se trancan, gloria al Señor, en un closet, y allí buscan la presencia, y la presencia se le revela. Entonces, dicen los sabios judíos que cada vez que Dios hablaba, escuche,
noche, acuérdese que también habían ángeles allí, según la tradición. Y cada vez que Dios hablaba, literalmente el arma se le salía al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. Y habían ángeles para que ellos se mantuvieran de pie, que le agarraban el arma y se la metían al cuerpo nuevamente. Es que lo que ellos recibieron allí no simplemente fue una letra cualquiera, fue palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto en los tiempos de Jesús, después que Jesús va al Calvario, que del Calvario va al sepulcro, del sepulcro desciende a la muerte y de la muerte sube al cielo. Y no te voy a relatar todo lo que dice ahí. Te voy a decir algo más simple, por favor. Yo quiero que usted me siga. Entonces, después que todo eso pasa, que Jesús se le aparece, gloria al Señor, le dice: miren, no salgan de este sitio, no salgan de este lugar sin que antes venga ¿quién? Sin que antes venga ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, que es quien le va a guiar a toda buena obra, es quien le va a consolar, y ustedes van a recibir poder. Y cuando reciban el poder, entonces me serán testigos en Judea, Samaria, toda Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Pero era cuando viniera ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, reunido allá según el libro de Hechos, capítulo 2. Allá en aquel lugar, en aquel escenario, entonces desciende el Espíritu. Se escucha un viento fuerte, gloria al Señor. Y dice el texto que se le repartieron lenguas como de fuego. Lenguas como de fuego. Es que literalmente, escúcheme, literalmente posó sobre ellos una llama de fuego, que en hebreo se le llama lenguas de fuego. Esa llama se posó sobre ellos. Cuando esa llama de fuego posó sobre ellos, ya no fueron la misma persona. Ya tenían la unción, ya tenían el poder, ya tenían, gloria al Señor, la autoridad dada por Dios para empezar a predicar la palabra con poder, de tal forma que el primer mensaje de Pedro se convirtieron en una multitud. Diga conmigo, la cosa cambió. La cosa cambió. ¿Por qué vengo a hablarte del misterio del Pentecostés? Porque en el misterio del Pentecostés la iglesia recibe una autoridad y un poder para establecer el reino de Dios en la tierra y para deshacer las obras del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Manito, dame una canción ahí, lo que sea, a ver si esta gente se motiva, gloria al Señor, a adorar a Dios. Entonces la iglesia empieza a cambiar, la iglesia empieza a tomar otro rumbo. Algo sucedió. Entonces, en el Pentecostés, fíjense, en el Pentecostés Shavuot se entrega la Torá. Dicen los sabios que cuando Dios entrega la Torá, murieron miles de personas en el monte a causa de la Torá, a causa de la ley. Pero cuando Dios entrega el Espíritu Santo, ya no hubo muerte, hubo vida. Lo que antes causó muerte sobre la persona, ahora va a causar vida. Porque la Torá o Pentecostés o Shavuot se trataba de que usted entienda que usted necesita algo mucho más que letra. Necesita presencia de Dios. Necesitas la unción del Santo. Ya cambió el panorama. Y fíjese algo. Efesios capítulo 1, desde el versículo 19, se nos dice una cuestión muy fuerte. Porque tenemos que darle seguimiento a lo que sucede en Pentecostés, Shavuot. Porque no es un día al azar, no es un día cualquiera. Fue el día que marcó un antes y un después sobre los pueblos del mundo, en el que se conmemora, gloria al Señor, la entrega de algo, gloria a Dios, que iba a causar vida sobre los hombres y mujeres del planeta Tierra. Muy fuerte. Pero escuchen lo que dice Efesios, que ya lo hemos leído, desde el versículo 19. Habla sobre la
la supereminencia de un Dios todopoderoso. Pero para ir al grano, escucha lo que dice el versículo 22 del mismo capítulo del libro de Efesios, capítulo 1. Te dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies, de las que están arriba como de las que están abajo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Gloria al Señor. Todo lo sometió bajo sus pies. Y lo más sorprendente es que dice que le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Te digo algo, no hay un poder en este mundo que esté sobre usted. Tierra que esté sobre usted. Repito, si usted no me escuchó, repito, no hay un poder en el planeta Tierra que esté sobre la iglesia. Hay una autoridad delegada a la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo, y es que no hay un poder ni espiritual ni carnal, cuerpos castrenses, quienes sean, narcotráfico, brujería, hechicería, que esté por encima de la iglesia de Dios. No existe una autoridad, gloria al Señor. No existe. No existe una autoridad. Escuche. Capítulo 12 del mismo pasaje que hemos leído, no nos hemos ido de ahí. Versículo 5 dice lo siguiente: así que Pedro estaba custodiado. Diga conmigo, custodiado. Gloria al Señor, en la cárcel. Pero la iglesia hacía oración sin cesar al Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Las iglesias han perdido identidad. Han querido normalizar lo que no es de Dios. Y cuando hay alguien que quiere normalizar y legalizar dentro del cuerpo que no es de Dios, la iglesia no va a fluir en la dimensión que Dios ha determinado que debe fluir. Entonces, es como salirse del diseño original para la cual la iglesia ha sido creada. Por eso es que tienen miedo cuando se van a enfrentar a un brujo. Tienen miedo a los edictos. Tienen miedo cuando el gobierno se paniquea y quiere hacer un lío. Tienen miedo cuando desde Naciones Unidas se empiezan a promulgar en contra de las cosas de la iglesia y empiezan a apoyar las cosas del diablo. Tienen miedo, mire, se quieren escandalizar cuando escuchan que las guerras, que las enfermedades, que el coronavirus, que el hantavirus, que el diablo y sus hermanos tienen miedo. Diga conmigo, falta de identidad. Falta de identidad. Cuando la iglesia conoce su identidad, aunque el diablo tiemble, quiera hacer lo que sea, la iglesia se va a mantener en pie. A la iglesia no le va a turbar que el mundo esté como esté. Se va a afianzar más en la gloria, porque todo lo que está pasando se ha dicho. ¿Por qué te sorprende, hombre, mujer? Que una persecución. Mira, a Daniel lo metieron a un foso de los leones porque querían que el hombre se postrara, y el hombre dijo: mira, aunque pase lo que pase, yo no me voy a postrar en contra de un hombre. Sadrach, Mesach y Abednego los tiraron al horno de fuego porque no se postraron. ¿Dónde está la iglesia de Dios? ¿Dónde está Ya no se están postrando a los gobiernos. Hay muchos que se han postrado a los gobiernos, que han vendido su salvación, como dicen muchos, por un plato de lentejas, que por un carguito del diablo venden su alma. Gloria al Señor. Antes ellos iban a las iglesias fervientemente, pero le dieron un carguito, se descarriaron. ¿Cómo es posible que dejamos a Dios por cosas que perecen?
Y usted sabe que es lo más fuerte, que ya las iglesias están entrando el mundo adentro de la iglesia. Mientras que Dios le dice cuídese del mundo y no hay coinonía entre luz y tiniebla, ya ellos dicen que hacer esto no es nada, que eso no es nada. Vamos a abrir los ojos, por favor, no vamos a exagerar, pero no podemos perder la santidad que Dios ha delegado sobre usted, porque usted quiere caer bien en la sociedad. Esos dembow y esas cosas a mí no me llaman la atención, no me interesan. No digo si es pecado o no, pero le voy a decir algo. Si por un dembow que yo meta en una iglesia, que sea por mí, vendrá por otro, para que las almas se salven, porque hay que llegarle a los amigos, a los jóvenes, se van a perder todos los jóvenes. Yo no voy a meter al diablo en la iglesia. No. Yo no voy a meter esa diablura que incita a la... No estamos aprovechando el beneficio y los misterios del Pentecostés. Es un poder que Dios le dé. Señores, ¿acaso la palabra de Dios hay que tirarla por el suelo? Hay que tirarla por el suelo. Es que la misma Biblia te dijo que te puso por sobre todas las cosas. Hubo un tiempo en que el cristiano andaba a la hora que sea, en la madrugada, y mire, yo caminé, mi primo, por la calle B a las 3 de la mañana. La calle B es una calle de las más peligrosas que había en ese entonces, allí en Santo Domingo, los Tres Brazos. Una cuestión que eso era una fama que tenía esa calle. Me encuentro extraño que a lo mejor usted no ha escuchado de ella, porque era una fama terrible. ¿Por qué? Porque allí atracaban hasta por sospecha, y atracaban era mal manada. Terrible. Míreme, yo llegué a caminar por ahí, venir de actividades 3, 2 de la mañana, y nunca me encontré un alma de Dios queriendo atracarme. Un día recuerdo una madrugada que cuando iba para el lugar donde yo me estaba quedando, venía un joven, y el joven, un morenito, indiecito más o menos, venía con la pistola en la mano. Literalmente, yo dije dos cosas: o va a querer atracarme o viene con miedo. Y para que los atracadores vean que él está armado, que es un peligro porque le pueden tirar, tiene una pistola en la mano, ¿verdad? Sin embargo, yo voy con las manos desarmadas, solo con mi Biblia, gloria al Señor. El joven me cruzó y solo me saludé y dije: Dios te bendiga, gloria a Dios. Es que a los hombres, los espíritus sobrepasa. Mismo Dios. ¿Por qué? Porque a usted lo ve un militar. Si usted está ungido, el militar tiene que guardarle respeto. Es más, le digo más, aún el mismo infierno. Aleluya, levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo. Entonces, escuche lo que le voy a decir, por favor. Escuche. Los versículos que hemos leído allá en Hechos, cuando Pedro estaba prisionero. Usted escuchó bien en el versículo 5 que Pedro estaba atado, y además de estar atado tenía 2 guardas, 2 vigilantes que estaban con él. Pero había algo, diga conmigo, había algo. La iglesia hacía oración sin cesar. La iglesia hacía oración sin cesar. La iglesia estaba preparada. La iglesia empezó a aplicar el principio. La iglesia empezó a creer que Dios había colocado, gloria al Señor, al cuerpo de Cristo sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. No había nadie, solo Jesús, solo la autoridad divina, gloria al Señor, que esté alineada con Él. Y el clamor de no fue el clamor de Pedro. Pedro estaba esperando su muerte. Pedro estaba esperando su muerte al día siguiente. Que no lo habían matado antes,
probablemente por la Pascua, por la fiesta que se estaba celebrando, o Pesaj, no me acuerdo. Entonces el tema es que después que le cayera el día siguiente, a Pedro le iban a dar para abajo, como decimos acá. Lo iban a matar, pero la iglesia se metió en oración fervientemente, gloria al Señor, y se le apareció un ángel. Fue tan glorioso que aún él caminando fuera, él no se daba cuenta que era un ángel que lo había sacado, gloria al Señor. Pero lo que más me impresiona aquí, que no era Pedro, era la autoridad de la iglesia de Dios. Pregunto, ¿está ejerciendo la iglesia autoridad en este tiempo? ¿Está la iglesia ejerciendo la legalidad en este tiempo? ¿Saben qué dicen los satanistas? Que ellos dicen que los cristianos son raros. No todos cristianos, los pentecostales son raros, porque ellos van caminando solo en la calle a medianoche, y cuando van a ser atacados, inmediatamente se les personifica un rostro como de león, que no permite que ningún diablo se le acerque, que no permite que ninguna entidad demoníaca se le acerque. A causa de la autoridad de un hombre que porta gloria, vamos a recuperar lo que hemos perdido en Dios. La iglesia tiene poder. La única cosa que puede neutralizar las tinieblas y todo lo que se mueva en este mundo se llama la iglesia de Dios. La única cosa que puede traer vida a lo que está muerto se llama la iglesia de Dios. Pero no una iglesia dividida, es una iglesia unida. Dice la Biblia que la iglesia estaba toda unánime, gloria al Señor, clamando fervientemente. Ese fervientemente me parece que era constantemente, sin desmayar, hacían oraciones constantes. Hoy la gente dura un día orando, dura 2 días orando, al siguiente día ya están cansados, ya no quieren orar, y te preguntas por qué viven desbaratados, porque han olvidado lo principal. Han olvidado lo principal, iglesia del Señor. Ponte de pie, iglesia. Todavía el Espíritu Santo de Dios está aquí. Aunque muchos no puedan verlo, todavía el Espíritu de Dios está en medio de las alabanzas de su pueblo, en medio de las alabanzas de su iglesia. Todavía el Espíritu del Santo está con su pueblo, con su iglesia. Gracias al Dios Todopoderoso. Bien, amado pastor. Pasen por acá, mis hermanos, que vamos a orar. Vamos a ungir, gloria al Señor. La iglesia entera pase, gloria a Dios. En esta mañana me hablaste, ahora quiero que me bendiga. Dígale así al Señor: si
estar en comunión. Si está con los ojos pelados, está mirando todo lo que está a tu lado. Pero si está en comunión, va a ver lo de arriba. ¡Ah, va! ¡Sí, quíreme! ¡Guay, ay, 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 ay! ¡Erra, cámara, aquí va sonda! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Santo! Adóralo, hermano, adóralo. Adóralo para que se manifieste la presencia mientras están ungiéndote. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Dile al Señor cuán grande es Él, no cuán grandes son tus problemas. Alabado Dios, adóralo, adóralo. ¡Ay, santo, 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 santo! Santo, santo, santo. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria, santo, 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 santo. Santo, 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 santo.